Les damos la bienvenida al Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de comenzar con la actividad, vamos a agradecer la presencia del legislador Francisco Lupias y de las legisladoras María Inés Parri, Aldana Cruzita, Jimena Villafruela, de la doctora Marcela Delange, autoridades del Poder Judicial de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades y miembros de AEJBA, Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Damos inicio a la quinta jornada de excelencia, Jóvenes en conflicto con la ley penal, titulada Debate sobre la edad de punibilidad, reforma legal y proceso judicial en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Esta actividad ha sido declarada de interés institucional por esta legislatura, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y por la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Esta jornada es impulsada por la Comisión de Justicia y Asuntos Legales de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, AEJBA, con la coorganización del legislador Francisco Lupias y el acompañamiento de referentes judiciales y legislativos comprometidos con una mirada crítica sobre el régimen penal juvenil. Agradecemos muy especialmente a la legisladora Inés Parri, presidente de la Comisión de Justicia de esta Casa Legislativa, por abrirnos las puertas del recinto y por permitir este encuentro plural y reflexivo. También agradecemos a AEJBA por su apoyo sostenido a estos espacios de formación y debate. Se informa a las personas presentes que el desarrollo de este encuentro está siendo objeto de registro audiovisual. Nos complace profundamente anunciar que el material recabado será utilizado para la elaboración de un proyecto dictorial. Esta obra tiene por finalidad, desde una perspectiva jurídica y técnica, contribuir al fortalecimiento del debate legislativo en curso, proporcionando elementos de análisis reflexivos que articulan el saber académico con la práctica institucional. Esta iniciativa, promovida por la Comisión de Justicia y Asuntos Legales de AEJBA, bajo la dirección de la doctora Oriana Saya Ríos, la coordinación del doctor Ariel Aniasco y la colaboración de todos los integrantes que forman parte de esta comisión, será presentada ante autoridades nacionales y locales, ofreciendo un material de consulta útil para operadores del sistema penal juvenil y decisores políticos. Quienes desean profundizar el intercambio pueden escribir a comjusticia@aejba.org.ar, es el mismo correo utilizado para la inscripción de esta jornada. Agradecemos a la doctora Carolina Stanley, asesora general del Ministerio Público Tutelar, y a la doctora Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura, quienes tenían previsto participar de esta jornada, pero que por cuestiones de agenda no pudieron hacerlo. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la jornada con las palabras institucionales de bienvenida a cargo de la doctora Marcela Delange, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y del doctor Roberto Nievas, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Legales de AEJBA. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Desde la Comisión de Justicia de AEJBA, de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, le damos la bienvenida a esta quinta jornada de excelencia de Jóvenes en conflicto con la ley penal. Bueno, como primera medida queríamos agradecer a Francisco Lupias, que nos abrió la puerta de esta casa. Es la quinta jornada que hacemos en esta honorable casa, así que le queríamos dar las gracias puntualmente a él. Desde la asociación desde el año 2017 venimos con las inquietudes de manejar la temática tan importante como la de jóvenes en conflicto con la ley penal. La comisión está formada por varios jóvenes que tienen un interés genuino, concreto, y que son todos operadores de este Poder Judicial. Tenemos a Lautaro Sacco, tenemos a Agustina Trovato. Por favor, ¿pueden acercarse un minuto a los miembros de la comisión? A Oriana, tenemos a Fernando Vicio, tenemos a Ariel Aniasco, tenemos a Leo Fraga, que no sé por dónde está. ¿Cómo? Y Patricio Díaz. Quería simplemente presentarlos a todos. Hemos hecho un sacrificio muy grande desde hace un tiempo largo que estamos trabajando con este proyecto. La otra vez, por una cuestión de razones de fuerza mayor, no fue negada la oportunidad de hacer la jornada.
tuvimos que reprogramar y queremos agradecerles a todos y a cada uno de los panelistas que nos volvieron a confirmar en su totalidad casi. Desde la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una mirada, Juan, como que este ámbito es un ámbito crítico para forjar todo tipo de alianzas, estrategias, ¿sí? para poder llegar concretamente a dar un servicio de justicia para menores digno y conforme a derecho, conforme a todos los estándares internacionales. Es un espacio donde están contempladas todas las partes de este Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la representación institucional del Consejo de la Magistratura, está representados los jueces, están representados el Ministerio Público en su totalidad, con la asesoría tutelar, con la Defensoría y con la Fiscalía, y tenemos acá también al cuerpo legislativo que está brindando la puerta de esta casa. La idea es, más allá de un simple debate normativo, ¿no? La propuesta que tiene concretamente esta comisión es darle en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sean realmente objeto de una inserción concreta, ¿no? Que una reinserción real después de haber cumplido con su institucionalización y con la pena, que tengan una reinserción concreta, ampliar, ahondar todos los procedimientos que ha puesto esta administración en pos de llevar adelante esta tarea tan importante. Y con el traspaso de competencias, que ya cada vez es más un hecho con el fallo de Levinas que todos conocemos, el desafío que tenemos por delante es muchísimo mayor todavía. Así que les doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas por asistir y que disfruten de esta jornada. Doctora. Es una enorme satisfacción para mí acompañar esta quinta edición de las Jornadas de Excelencia, organizada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, AEJPA, y centrada en un tema de profundo impacto: la discusión en torno a la edad de punibilidad y el debate sobre las implicancias del proyecto de reforma de nuestra legislación, lo que supone abordar un asunto que, si bien atraviesa la esfera más técnica, pura y dura del derecho penal, nos interpela también como sociedad desde una mirada estructural sobre el sentido último de nuestras políticas públicas para tratar la cuestión de la delincuencia protagonizada por nuestros jóvenes y adolescentes. En primer término, quiero destacar y compartir con ustedes desde el Centro de Formación Judicial que presido, venimos impulsando junto a EJPA una agenda de formación conjunta que busca generar espacios como este, en los que puedan discutirse de manera respetuosa, pero siempre plural, los temas más sensibles y actuales para el sistema de justicia. El convenio de cooperación entre ambas instituciones da cuenta de un compromiso sostenido con la capacitación de quienes integramos el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, compromiso que se ve reflejado en esta jornada y en la invitación a participar en su apertura, que me honra y agradezco a mi amigo Gustavo Sacco. Ahora sí, vamos al tema. Este es un espacio necesario y propicio para reflexionar de manera rigurosa sobre un proyecto legislativo que se propone modificar el régimen penal juvenil vigente, con especial énfasis en la edad mínima de responsabilidad penal. Se trata de un tema que, además de su complejidad jurídica, involucra muchas dimensiones: social, institucional, legal, que merecen ser considerados con un enfoque multidisciplinario y respetuoso, sobre todo de algo que no se tiene muy en cuenta: los estándares nacionales e internacionales. En ese marco, resulta fundamental abordar la discusión con evidencia empírica sólida, y les pido atención a esto. Necesitamos contar con estadísticas confiables que reflejen con claridad cuántos y cuáles
y qué tipos de delitos involucran realmente a las personas jóvenes. ¿Ustedes tienen claridad sobre este punto? Para evitar decisiones legislativas tan sensibles que se tomen al calor de discursos alarmistas o titulares periodísticos, pero que no se corresponden con la realidad. Muchas veces la percepción social del delito juvenil se construye más sobre imágenes mediáticas que sobre datos concretos, lo que genera una presión injustificada para adoptar respuestas punitivas que no solo son ineficaces, sino también profundamente regresivas. En este contexto es clave analizar críticamente la supuesta relación, que yo no tengo por claro esto, entre la baja de la edad de imputabilidad y la disminución de la delincuencia. No hay evidencia concluyente que sostenga esta idea, y sí abundan las pruebas de que el encarcelamiento temprano afecta negativamente las trayectorias de vida de los adolescentes. No podemos permitirnos elegir caminos que prioricen el castigo sobre la real solución del problema de nuestros jóvenes. La experiencia comparada y los estudios realizados en el país ofrecen diferentes elementos de análisis que indudablemente enriquecerán este espacio. Las tasas reales de participación juvenil en hechos delictivos, el rol o presencia del Estado en las trayectorias vitales de los adolescentes y las estrategias más eficaces de prevención son solo algunos de los puntos que ameritan un tratamiento técnico y cuidadoso. No voy a ocultar que me inquieta, que me preocupa que se quiera resolver un problema estructural con herramientas esencialmente punitivas y que la experiencia internacional no parece precisamente acompañar la idea según la cual una baja de la edad de imputabilidad garantiza mayor seguridad a la ciudadanía. No obstante, confío en que esta jornada constituirá una oportunidad propicia para intercambiar perspectivas, identificar desafíos y enunciar ideas que contribuyan a consolidar una política penal juvenil racional y compatible con los compromisos convencionales asumidos por el país en materia de derecho de infancias y adolescencias. Celebro, por eso, que esta jornada haya sido concebida como un espacio plural y fundado en la evidencia, porque entiendo que debemos fortalecer el intercambio respetuoso, el pensamiento crítico y la construcción de consensos que apunten a una redundancia, una justicia más justa, en el sentido más profundo de ese término. Les deseo una excelente jornada y mucho éxito. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un lujo, un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta jornada. En primer lugar, porque habrán notado la calidad de nuestros expositores. Tuvimos recién la apertura de la doctora Delange del Tribunal Superior de Justicia y tengo aquí al lado mío, yo les voy a presentar a este panel que verdaderamente es un lujo. Asimismo, es un lujo poder realizar esta jornada, nada menos que aquí, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Perdón que me estoy cayendo acá en esta puntita. Es un lujo hacerlo aquí, como les decía, por el valor simbólico que representa este salón en términos de participación ciudadana y democracia inclusiva. Finalmente, en cuanto a los estándares nacionales e internacionales a los que refirió la doctora Delange y también refirió el doctor Nievas, quiero decirles que esta jornada y este espacio de diálogo en el que estamos compartiendo hoy se enmarcan dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente en el punto número 16 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que convoca a todos nosotros, a todos los actores del sistema de justicia, a construir sociedades, como decía también la doctora Delange, más justas,
más pacíficas e inclusivas. Todo ello, y para ello estamos trabajando hoy aquí. Finalmente, recordar algo muy pequeñito, y es que finalizada esta jornada nos propusimos un proyecto muy ambicioso, pero creo que tenemos las herramientas para poder realizar este proyecto ambicioso, y es el de generar un documento que sea útil, práctico, que recoja evidencia empírica, que recoja la experiencia de cada uno de estos actores que están compartiendo hoy, interinstitucionales, para que sean un input, una herramienta de trabajo para los distintos operadores del sistema de justicia, como así también para los legisladores. Así que sin más, paso a la apertura de este brillante primer panel. En primer término va a exponer el doctor Mauro Andrés Teresco. El doctor es fiscal en lo penal y penal juvenil de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. El doctor es también abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal, diplomado en litigación oral, penal, con estudios en el país y en el exterior. El doctor Mauro Teresco es docente de Derecho Constitucional y Procesal Penal y funcionario judicial de una carrera de más de 20 años. Actualmente está especializado en justicia penal juvenil y participa activamente en organizaciones de la sociedad civil vinculadas a infancias y juventudes. Es vicepresidente y fundador de la Fundación para la Protección de Infancias y Juventudes y de la Fundación Scout Argentina, con estudios de posgrado en gestión de las organizaciones sociales. Con ustedes, el doctor Mauro Teresco. Bueno, me toca ser el primero. Supongo que eso es un gran desafío ante la calidad de los exponentes. No sé si voy a decir algo interesante, pero sí algo muy trascendente o por lo menos que está en agenda de todos, como decía la doctora Delange al inicio de la jornada. En primer lugar, por supuesto, los agradecimientos a las autoridades de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a EJBA y a la Comisión de Justicia de esta honorable legislatura porteña, por la invitación, pero sobre todo por el interés de darle tratamiento serio a una problemática que, si bien resulta muchas veces atendida solo por la mediatización de casos graves cometidos por jóvenes, lo cierto es que la sociedad porteña, la sociedad argentina y también la política nos debemos una reflexión responsable sobre la delincuencia juvenil y sobre el tratamiento que la sociedad le da tanto a víctimas como a victimarios de este flagelo. Fíjense la sociedad, ¿no?, porteña o la sociedad argentina, lo tomo como una paradoja y siempre cuento este pequeño relato. La ley 14.346 nos dice que el maltrato animal es un delito, ¿no? Entendemos el maltrato como no alimentar en cantidad y en calidad suficiente a los animales, azuzarlos o hacerlos trabajar más de la cuenta. Bueno, estas mismas conductas típicas son también de maltrato de niños, niñas y adolescentes, pero en la ciudad de Buenos Aires están tipificadas en 1472. Es decir, el maltrato animal es un delito, el maltrato de los niños es una contravención. Yo quería empezar con esta paradoja para entender por qué la sociedad, cuando ve un niño o una niña acá nomás, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en situación de calle o abandonado, pareciera hacer oídos sordos. Ahora guarda si encuentran un perrito abandonado. Ahí se pone la alarma de toda la ciudad. Las palabras que siguen, por el escaso tiempo que tenemos, van a ser solamente un esbozo o una punta de algunos icebergs como para poder trabajar y desarrollar esta temática, pero sobre todo para reflexionar como sociedad qué es lo que queremos de nuestros niños, qué es lo que queremos de nuestros jóvenes,
e incluso qué es lo que queremos de nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal. Queremos encerrarlos, pero también queremos que cuando salgan del encierro sean ciudadanos ejemplares. Entonces, me parece que justamente lo que está hoy en debate en el Congreso Nacional es algo mucho más profundo que la edad de imputabilidad o algunas otras cuestiones que me habré de detener en unos minutos. Decía que esta exposición es a título personal y que se debe sobre todo al trabajo de ya casi 30 años de empleado judicial y ya hace casi 30 años también de acompañamiento y gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Como decía la doctora Delange, también en las últimas semanas ha reflotado en la agenda política la discusión parlamentaria en torno a modificar la legislación penal juvenil. Estos espasmos de la política obedecen en general a sucesos criminales de repercusión mediática, donde intervienen menores inimputables o menores imputables. Así es como los días previos a que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, la ciudadanía toda se vio conmovida por el caso de Kim Gómez. Recordarán ustedes, una chiquita de 7 años, lo vimos por las cámaras de televisión, cómo era arrastrada con su cabeza golpeando el asfalto hasta producirse la muerte, como consecuencia de un robo automotor producido por 2 chiquitos, uno de 17 años, imputable, y otro de 14 años, inimputable. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para que el Poder Ejecutivo, nuevamente, después de más de 20 intentos, se establezca en la Cámara de Diputados la posibilidad de la sanción de la ley. Efectivamente, Argentina hace 45 años que se encuentra en deuda con la justicia penal juvenil, dado que el régimen que conocemos, la ley 22.278, es de agosto de 1980, dictadura, razón por la cual la legislación posee claros intereses propios de un estado de policía represivo que se valió de un modelo infanto-juvenil ideológicamente paternalista para crear una herramienta de control social basado en la escuela del positivismo criminológico, por supuesto contrario actualmente a los estándares internacionales. Dicha legislación, 22.78, no prevé abordajes socioeducativos para jóvenes imputados, ni herramientas de justicia restaurativa, ni penas alternativas, ni cuestiones socioeducativas que hoy pertenecen ya claramente a los estándares internacionales. Pero también es cierto que por el sistema federal de gobierno, casi todas las legislaciones provinciales se han adelantado a la nación y han reformado sus sistemas procesales, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Ley 2451, donde ahí sí se prevén mecanismos de resolución de conflicto que se condicen de alguna manera con requerimientos e instrumentos internacionales. Como podemos ver, centrar el debate exclusivamente en bajar la edad de imputabilidad termina siendo un debate tramposo y limitado, que nos coloca a los operadores del sistema procesal penal juvenil en la encerrona de tener que inclinarnos hacia un lado o el otro, cuando el verdadero debate está en las herramientas socioeducativas con que el Estado debe abordar los hechos criminales, tratando de incidir de una manera eficaz y eficiente en el plan de vida del joven conflictuado con la ley penal, poner la mira en el rol de las víctimas de delitos sensiblemente graves y la existencia de otras formas alternativas de resolución de conflicto, tanto al proceso penal como a la posibilidad de pena, siempre desde una justicia con perspectiva restaurativa. Es decir, más importante que la edad de imputabilidad debería ser la implementación de acciones por parte de los estados
vinculados a las infancias y juventudes, trabajando problemáticas como la deserción escolar, la violencia escolar, la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres dentro y fuera del núcleo familiar. En especial, del resultado de las familias más empobrecidas del país, aumentando con este control social punitivista las desigualdades y la violencia. Algo así como decía la doctora Delange, no sea cosa que aumentar el régimen punitivista termine por aumentar la violencia en lugar de disminuirla y termine por agravar la sensación de inseguridad o la inseguridad propia en lugar de readecuarla. Existen, voy a dar alguna idea de dos y voy a profundizar el último por razones de tiempo. Existen 3 argumentos muy difundidos en contra de cualquier tipo de reforma penal juvenil de fondo. El primero es que cualquier reforma constitucional que de alguna manera u otra tienda a modificar la edad de imputabilidad sería inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Pareciera que, si esto fuera cierto, cercena toda posibilidad de discutir en este ámbito o en el Congreso Nacional las cuestiones de edad de imputabilidad. Entiendo, lo dejo como disparador, que resultaría ser más adecuado pensar que es una materia de política criminal propia del Congreso de la Nación que de la dogmática por los derechos humanos, salvo que entendiésemos, por supuesto, que existe algún derecho constitucionalmente protegido de los niños y jóvenes a mantener su statu quo respecto de la imputabilidad penal. El segundo de los tópicos o argumentos más difundidos, en sintonía también, como dijera la jueza Delange, es que la baja edad de punibilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad. En este sentido, si bien es cierto que la edad de imputabilidad no resuelve per se los problemas de inseguridad, en especial y estadísticamente hablando, es cierto que ni la Ciudad de Buenos Aires ni el resto de las jurisdicciones tienen estadísticas confiables y eficaces respecto de la reiterancia delictiva, etcétera, etcétera, respecto de jóvenes en conflicto con la ley penal. Lo cierto es que la incidencia estadística de delitos graves cometidos por jóvenes menores de 16 años es relativamente escasa. Pero también es cierto que el involucramiento de niños y adolescentes cada vez más jóvenes en toda clase de delitos es un fenómeno que crece año tras año. No son pocos los niños y adolescentes desprovistos de sus derechos más elementales y que vienen de los sectores más vulnerados por la sociedad argentina, han pasado a convertirse en mano de obra barata de verdaderas organizaciones criminales, dedicados en especial a los delitos relacionados con estupefacientes, los conocidos por todos nosotros soldaditos de la droga, que encuentran en estas estructuras del AMPA un lugar de protección, un lugar de acceso a drogas ilícitas baratas, un verdadero sentido de pertenencia y, por supuesto, con salarios varias veces mayores a los que cobran sus padres en trabajos precarios. El mapa del delito y de las drogas confeccionado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires muestra un aumento sustancial de casos de droga, principalmente en el barrio 31, Zabaleta, 21-24, Rodrigo Bueno, etc. Incluso para los 3 delitos más comunes en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de la justicia de menores, son estupefacientes, son distribución de pornografía infantil y, en tercer lugar, noviazgos violentos. Comento la segunda de las paradojas.
Los noviazgos violentos, que están siendo bastante bien atendidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son aquellos donde víctimas y victimarios son menores de edad. Comienzan con delitos relativamente leves, esto es, lesiones del artículo 89, lesiones leves, amenazas. Todos estos jóvenes son inimputables. Fíjense lo que dice la paradoja en este sentido. La ley nos obliga a imponerle medidas restrictivas al joven inimputable aún antes de la declaración de inimputabilidad. Pero resulta que la desobediencia a esas medidas restrictivas, delito de desobediencia, también es impune para esos jóvenes. Esto lo trato como segunda de las paradojas. Por último, que acá ya me están apurando, me quedan 2 minutos, 3, el tercer argumento contra la sanción de esta modificación a la legislación penal juvenil se trata de la deficiencia legislativa sobre medidas alternativas. Y en este punto quiero destacar que el proyecto de ley presenta tópicos y avances novedosos. El proyecto de ley establece claramente el fin socioeducativo de las penas y del proceso penal juvenil en el artículo 5. Es un acierto del proyecto la implementación de medidas alternativas de fondo a la privación de la libertad, incorporando directamente en el proyecto de ley la mediación penal, acuerdos restaurativos, suspensión de juicio a prueba y sobre todo la participación real de la víctima, en especial cuando es menor de edad, y la protección de sus derechos. También incorpora la figura del supervisor distinto al asesor tutelar, que está de acuerdo al artículo 11 de las reglas de Beijing. Y con esto sí termino, prometo. También entiendo que acierta el proyecto de ley. Recordemos que el proyecto de ley actualmente se convirtió en un dictamen de comisión, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con amplio acuerdo de todos los bloques con representación política mayoritaria del Congreso de la Nación, donde le entrega al Ministerio Público Fiscal, del cual orgullosamente formo parte, el rol indiscutido de titular de la acción penal juvenil. Incluso invita al resto de las jurisdicciones provinciales, en especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, a unificar criterios en ese sentido. Recordemos, será para debate en otra oportunidad, que no hay unificación de criterios en cuanto al rol del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción. El proyecto de ley parece ser claro al señalar que es el fiscal y en algunos casos la propia víctima quien está en mejores condiciones de valorar cuándo conceder una respuesta alternativa al conflicto. El impulso del proceso y su finalización es atribución del fiscal. Se establece en el artículo 41 del proyecto de ley que la oposición del fiscal es vinculante para comenzar procesos restaurativos. Es necesaria la conformidad fiscal para la mediación y para la suspensión del proceso a prueba. Como se ha manifestado la jurisprudencia en esta materia, en especial del Tribunal Superior de Justicia, cuando se traslada al juez la facultad discrecional de conceder una probation, una mediación o una discriminación o una desincriminación penal, frente a la oposición fiscal se lo transforma al juez en autor de política criminal. En este sentido, junto a la secretaria de la Fiscalía en materia penal juvenil, la doctora Rafa, aquí presente, estamos trabajando en un paper para publicarlo prontamente en Juzbaires. Para las salidas alternativas, el fiscal, como representante de los intereses de la sociedad, debe articular necesariamente con las organizaciones de la sociedad civil. Mi tesis de posgrado sobre gestión de las organizaciones sociales se basa justamente en el rol de las organizaciones de la sociedad civil en materia de justicia restaurativa para jóvenes. Entiendo que la justicia penal juvenil, tanto los fiscales como los jueces, las secretarías interdisciplinarias e incluso las defensas y los abogados de la matrícula
debemos articular con organismos de protección y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones deportivas, civiles, sociedades de fomento, iglesias, templos religiosos, fundaciones de infancias y juventudes, para disponer de una variedad de medidas de carácter social, educativo, cultural y económico que permitan trabajar realmente sobre la prevención y el tratamiento oportuno, cortando de esta manera una espiral de delincuencia. Entendemos que solamente de esta manera el proyecto de ley y cualquier otro proyecto de ley va a tener éxito en cuanto a disminuir los grados de violencia en la sociedad porteña y en la sociedad argentina, cuando involucremos verdaderamente a la sociedad a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de los vecinos, en esta conflictiva de la justicia penal juvenil. Muchas gracias. A continuación nos va a hablar la doctora Patricia Beatriz López. La doctora es abogada con más de 20 años de experiencia como defensora oficial. Desde el año 2015 posee competencias penal juvenil. La doctora Patricia Beatriz López trabajó a su vez en el Tribunal Superior de Justicia, en una secretaría a cargo de la reconocida y distinguida doctora Mari Beloff, y a su vez integró una cátedra académica de la doctora Mari Beloff. Con nosotros, Patricia Beatriz López. Bueno, primero agradecer a los organizadores, a la Defensoría General y la posibilidad de este enriquecedor debate. Voy a empezar explicando un poco. Para mí es importante ver de dónde venimos, es decir, estamos con la ley 22.078, ¿sí? Una ley que, como bien se dijo, un gobierno de facto que marcaba toda la situación irregular, digamos, respecto a lo que es la infancia. Esta ley que tiene, digamos, este gran inconveniente en captar al joven abandonado en situación de riesgo. Bueno, todo esto que ha dado que los jóvenes hayan permanecido hasta su mayoría de edad, que en su momento era 21 años, ¿sí?, en un reformatorio. Toda esta, digamos, injusticia, dramática historia, con el bloque de convencionalidad, el corpus juris y todo lo que es, digamos, la doctrina integral que tiene que ver con los derechos de los jóvenes, se ha fortalecido, ¿sí?, se ha encaminado. Claramente ha quedado, ¿sí?, la deuda, si se quiere, en una respuesta a una ley de responsabilidad juvenil, ¿sí? Es decir, se ha avanzado, nosotros después voy a hablar, digamos, de la legislación específica de Cava, pero queda pendiente esa ley de responsabilidad penal juvenil. Obviamente que cuando hablamos de una ley de este tipo, debemos tener, digamos, bien en claro que estamos hablando de sujetos de derechos y sujetos de responsabilidad, ¿sí? Y que el sistema judicial en este aspecto debe cuidar, por sobre todo, digamos, al joven en crecimiento, y pongo esta palabra porque son jóvenes en crecimiento. El sistema judicial no puede dar la misma respuesta que un adulto, debe haber penas alternativas a la pena de prisión, bueno, y toda una serie de principios que justamente tiene que ver con la especialidad. Sin embargo, digamos, por otro lado, también la especialidad encierra, ¿sí?, digamos, necesita de instituciones especializadas, de lugares especializados, centros especializados para el cumplimiento eventual y de última ratio de lo que es una pena privativa de libertad.
y la especialidad también tiene un fin educativo distinto, digamos, o al fin netamente punitivo quizás que pueda tener el sistema penal de adultos. Todo esto nos lleva además a la creación de un sistema que tiene que ver con un abanico de salidas alternativas al proceso y demás. Y acá voy a hablar, digamos, de lo que es la ley, el régimen penal, procesal penal juvenil de la Cava, la ley 2451. Quiero señalar esto, es decir, queda pendiente claramente un régimen de responsabilidad penal juvenil, pero nosotros en la ciudad tenemos un régimen procesal penal que es de avanzada. Y lo digo porque, más allá de los baches que pueda tener, es un proceso, en mi opinión, de excelencia. Primero, digamos, prevé una serie de salidas alternativas a la desjudicialización, es decir, la mediación, la remisión, sacar del proceso penal todo lo que se pueda al joven, ¿sí? Específicamente la remisión, la mediación, la suspensión del proceso a prueba, son todos procesos, digamos, que tienen que ver con la resolución del conflicto. Algunos puntos quiero señalar que son relevantes en lo que tiene que ver la especialidad en el sistema procesal juvenil de Cava. Obviamente, un sistema acusatorio, contradictorio, de concentración, de celeridad, claridad en el lenguaje a utilizar, una serie de preceptos especiales cuando hablamos de los jóvenes. Se extreman las garantías en lo que tiene que ver fortaleciendo, digamos, y poniendo en el primer lugar el interés superior del niño. Esto no quiere decir que digamos, que no se le dé un lugar a la víctima, no. Hay todo, digamos, legislación específica dentro del cuerpo normativo procesal donde se le da el lugar, digamos, que tiene que ver con el mismo equilibrio, ¿sí?, constitucional, convencional de los niños, interés superior del niño y también los derechos de la víctima. Sin embargo, estos sistemas alternativos del proceso permiten, ¿sí?, trabajar con el joven en la reflexión, en la resolución del conflicto. Y esto que parece algo para, digamos, para pasar por alto, no es un tema menor, y creo que es el centro de lo que tiene que ver con la justicia penal juvenil. Es decir, la resolución del conflicto no solamente se pone pautas específicas, es decir, el régimen procesal penal juvenil de Cava le impone tal digamos, mandato a los jueces, donde específicamente le dice que se tiene que procurar, ¿sí?, la resolución del conflicto. Nuestro sistema procesal hay varios puntos donde el énfasis lo pone en los jueces penales juveniles, es decir, les da diversas herramientas procesales, ¿sí?, para revisar medidas cautelares, para avanzar, para, digamos, promover estos tipos de resoluciones alternativas, herramientas para resolver el conflicto. Por otro lado, también el régimen procesal penal de Cava, basado justamente en la especialidad y en la, digamos, en la ubicación primera, digamos, de todo el bloque de convencionalidad, de todo el corpus iuris, y todo esto es, su legislación está encaminada en este sentido. Tal es así que principios específicos, digamos, o mejor dicho, principios del derecho penal procesal común están, ¿sí?, más aún destacados en lo que tiene que ver el régimen procesal penal juvenil, por ejemplo, en la regla del indubio pro reo, pero específicamente separé algunos puntos de nuestra legislación que tienen que ver con lo que estamos aquí debatiendo.
del sistema procesal de Cava, ¿sí? Penal juvenil. Bueno, una, la resolución de conflictos con los distintos institutos, desjudicializar, ¿sí? Como fundamento, digamos, en separar del joven del sistema penal. La prohibición de persecución a no punibles, es el artículo 12. No puede ser sometido a la intervención del Ministerio Público Fiscal ni a la jurisdicción de los jueces penales juveniles si no tienen la edad requerida por la ley penal para ser considerado punible. Bueno, este precepto, en mi opinión, resulta de vital importancia porque no es posible admitir toda injerencia sobre el menor, injerencia a su intimidad, a su salud, a su privacidad, cuando estamos frente a un sujeto no punible. Por otro lado, la misma ley procesal pone énfasis en todo lo que tiene que ver con la dignidad del joven, ¿sí? La protección de su intimidad, su privacidad, y en esto también le da, digamos, nuevamente, por ejemplo, el artículo 19, si bien se trata de allanamientos, ¿sí? Y flagrancia, le da justamente al juez esa competencia. El juez tiene mayores potestades, esto lo dije, es artículo 30, 31, más allá, digamos, del Ministerio Público Fiscal y los criterios de oportunidad y los distintos abanicos de modalidades de archivos que tiene el Ministerio Público Fiscal. Aclarada, digamos, este punto, también el régimen procesal penal juvenil, cumpliendo los mandatos convencionales, digamos, avanza sobre cómo deben ser los centros, eventualmente en el peor de los escenarios, que una persona tenga que cumplir pena de prisión o deba cumplir una medida de prisión preventiva que, aclaro, todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva también tiene tiempos distintos y un régimen específico. El artículo 83 del régimen procesal penal juvenil justamente nos dice, establece que los centros especializados deben cumplir con las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, ¿sí? Establece todo un título que tiene que ver con el control, digamos, de las medidas privativas de libertad. En el artículo 82 se establecen los derechos del servicio de salud, sociales, educativos, todo lo que tiene que ver justamente con el control de la medida privada de libertad. Respecto al centro especializado, dice, en ningún caso podría estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad. Esto lo establece el artículo 84, 85 y hablan justamente de personal capacitado, ¿sí? A tal efecto, en pedagogía legal, en servicio social. Es decir, por otro lado también se establece los requisitos que tiene que tener un reglamento interno y todo lo que es la vigilancia y el control. Bueno, como vemos entonces, cuando hablamos de también un lugar de detención, no puede ser cualquier lugar para la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Repito, la ley, el régimen procesal penal juvenil, sí, fue creada no solamente invocándolos, sino que su redacción, y más allá, digamos, de distintos déficits que pueda tener, lo cierto es que recoge específicamente todo el bloque de convencionalidad y su respeto que hace que, en mi opinión, por lo menos, resulte una legislación de excelencia. Frente a todo esto, reflexiono simplemente en cuanto hablamos de la baja de la edad de la punibilidad de los jóvenes. Por un lado, dos cuestiones. El término, el bache, mejor dicho, bache o la exigencia convencional que se tiene al respecto. Y en esto, sí,
lo que sostiene el Comité de los Derechos del Niño en la observación general número 24, de fecha 18 de septiembre del 2019, donde justamente encomienda a los países que tienen la edad de 15 a 16 años como edad mínima de responsabilidad penal, no la reduzcan bajo ninguna circunstancia. Esta es, digamos, una recomendación que se hace y justamente establece los parámetros científicos que tiene que ver con por qué la edad. Y acá se habla del desarrollo, de la neurociencia, de la madurez en el joven en crecimiento. Esto no solamente que uno lo puede leer, pero les digo que como operadora, como defensora de los jóvenes, realmente puedo describir la cantidad de anécdotas en la cual me tocó intervenir y me toca intervenir, donde sí se ve este tema de los riesgos, se ve la toma de decisiones, digamos, muchas veces la capacidad de controlar impulsos, y tiene que ver con una madurez, ¿sí? Después voy a volver sobre este tema, un segundito. Por otro lado, solamente recordar la observación final también del informe del 18 de octubre del 2024, en el punto 3K52, donde justamente el informe a la Argentina, donde expresamente se le dice que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de rebajarla. Esta es una recomendación que se le hace justamente al Estado argentino. Una sola cuestión, ya termino. Los jóvenes en crecimiento están en riesgo en el sentido que parece que los adultos los tenemos olvidados. Claramente hay una deuda del Estado para con los jóvenes, ¿sí? Cuando un joven es utilizado para delinquir, cuando un joven es utilizado en organizaciones o en bandas para cometer delitos y no responder ante el sistema judicial porque es menor de edad, bueno, para eso podemos utilizar la autoría inmediata, ¿sí? Digamos, las propias reglas del derecho penal de fondo, ¿sí? Y cuando alguien utiliza a un menor, ¿sí? Cuando alguien utiliza a un inimputable, podemos atribuirle la autoría. Lo que entiendo que de ninguna manera se puede hacer es no protegerlos, no cuidarlos. Entiendo que no es el derecho penal, ¿sí?, el encargado de esta misión, ¿sí? El Estado tiene deberes de cuidado y de protección con los jóvenes. Y entiendo que el camino, digamos, de tratar todas estas cuestiones, las necesidades y demás que señaló mi colega fiscal, entiendo que esta obligación, el peso recae sobre el Estado, que es el que tiene que asegurar el efectivo ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que hacen a los jóvenes. Extremar los deberes de prestación y de protección en el área justamente de efectivas políticas públicas que protejan a nuestros jóvenes cuando van a bailar, cuando se cometen, tienen problemas a la salida de los boliches. Somos los adultos los que debemos cuidar a los jóvenes. Y entiendo que no abrir el derecho penal digamos, en menosprecio de sus derechos y sus garantías. Gracias.
En tercer lugar, va a exponer unas palabras la doctora Laura Beatriz de Marinis. La doctora es jueza de primera instancia en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas de esta ciudad. Es especialista interdisciplinaria en problemáticas infanto-juveniles por la Universidad de Buenos Aires. A su vez, la doctora de Marinis integra la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de la Niñez, Adolescencia y Familia. Finalmente, integra la Red de Mujeres para la Justicia y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Con nosotros la doctora Laura Beatriz de Marinis. Gracias. Bueno, muchas gracias principalmente a los organizadores, a la Asociación de Empleados Trabajadores Judiciales de Buenos Aires. La verdad que para mí es un honor participar de esta mesa de debate y de diálogo. Me parece fundamental, y Patricia, que me precedió, hablaba del principio de especialidad, y en el principio de especialidad se pone en juego directamente no solamente la foto que uno se puede sacar al principio de su carrera cuando hace una formación especializada en la temática, sino también la especialización constante. El principio de especialidad implica una formación constante y una permanente capacitación y espacios de formación y debate. Y en ese punto aliento y celebro que tanto AESBA como el Sindicato de Trabajadores Judiciales y TRAJU fomenten estos espacios de debate y de intercambio, no solo por el momento de este diálogo en el que quizás algunos tenemos el micrófono y hablamos y somos escuchados, sino también por el debate que se puede generar en el estar previo y en el estar posterior, donde podemos poner en común los casos que vamos trabajando, porque veo entre el público a un montón de trabajadores y trabajadoras que en el día a día intervienen en los casos y que ponen su mirada especialmente en estos niños y adolescentes que muchas veces llegan a conocimiento nuestro en función de alguna intervención judicial. En este punto también celebro todas las actividades que tengan que ver con el asociacionismo y con la posibilidad de abrir los debates a nivel federal, y acá trayendo un poco el proyecto del régimen penal juvenil, que antes nos hablaba el doctor Teresco y la doctora Patricia López también incorporó algunos matices. Me parece fundamental evitar que cualquier debate parlamentario se centre en la mirada de lo que ocurre en las grandes ciudades y en las metrópolis, porque muchas veces lo que eso ocurre es que se pierde lo rico y lo nutritivo que tiene el interior de nuestro país, que sin duda no tiene las mismas realidades ni el mismo índice de criminalidad que tenemos en las metrópolis del país. En este punto, traer lo que nos alentó la doctora Delange en sus palabras iniciales, la importancia de tener estadísticas reales y tener una real dimensión de cuál es la problemática de la criminalidad adolescente. Me parece fundamental que cualquier regulación en la materia no pierda de vista estos matices y centralmente que también se tenga en consideración las experiencias del interior en torno a las regulaciones. Se puede hablar de leyes que generan un montón de antecedentes que podrían analizarse al momento de pensar un régimen penal juvenil, y que creo que un poco el dictamen de mayoría que está en tratamiento en el Congreso de la Nación pierde de nutrirse de esas experiencias del interior. También compartir esto que planteaba la doctora López en cuanto a que nuestro régimen procesal es de excelencia y de vanguardia en materia penal juvenil, la Ley 2451. Ahora bien, cuando me convocaron para este evento, me hablaron directamente de una mesa para que hablara sobre la articulación entre el régimen penal juvenil y el sistema de protección integral de derechos. Este es un tema que a mí me apasiona y es el que todo el tiempo tratamos desde el juzgado, y es algo que vamos perfeccionando en el día a día, de ver de qué forma esta circunstancia de que un niño o un adolescente haya sido seleccionado por el sistema penal, ya sea por la intervención policial o bien por una denuncia, redunde en un reconocimiento y una garantía de sus derechos fundamentales como niños y adolescentes, y centralmente el cumplimiento del amplio cuerpo normativo de la infancia. Ahí una impronta central es, más allá del expediente, poder mirar las personas que están detrás de ese expediente y esas subjetividades que, en definitiva, nuestra intervención puede afectar directamente. Acá
yo siempre hablo de la importancia de que para esa articulación con el sistema de protección y para garantizar la vigencia de los derechos del amplio cuerpo normativo de la infancia, es fundamental que exista un diálogo interagencial. Este diálogo interagencial implica una decisión institucional. Yo como jueza tomo una decisión institucional en mi juzgado de establecer interrelaciones no solamente con el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes en el caso concreto, sino también con los sistemas de protección locales, porque recordemos que toda intervención del sistema de protección integral implica relacionarse con el centro de vida de ese niño o ese adolescente. Y este centro de vida, en la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente se da en la ciudad, porque también tenemos muchos adolescentes que su centro de vida quizás es en una localidad cercana. Esto también es una realidad muy particular nuestra, que no se replica en otras jurisdicciones del país. No es tan común que uno tenga niños o adolescentes involucrados, adolescentes centralmente, porque, como bien decía la doctora López, en el artículo 12 del régimen procesal penal juvenil se encuentra vedada cualquier intervención en relación a personas no punibles. Bien, entonces lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires muchas veces es que es necesario ese diálogo interagencial, no solo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sino también entre poderes ejecutivos en plural, porque hay que articular con las localidades que se encuentran cercanas a los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Y aquí me parece también fundamental este diálogo que se da entre trabajadores, entre el trabajador del juzgado y el trabajador del sistema de protección y el trabajador de la fiscalía, ese diálogo que va construyendo ese interés superior e incluso también con la asesoría tutelar, para poder mirar a esa subjetividad en primer lugar, porque el eje de todo proceso penal juvenil como tal implica mirar al adolescente más allá de la conducta. Muchas veces hablamos que la conducta es la razón por la cual el Estado está mirando a ese adolescente, pero cualquier intervención que nosotros hagamos tiene que mirar en primer lugar al adolescente y su trayectoria vital. Y para esto considero central el concepto de corresponsabilidad. Nosotros, como miembros del Poder Judicial, somos corresponsables de construir una ciudadanía, construir adolescencias que puedan tener una función constructiva en la sociedad. Esto lo repito siempre en todas las audiencias que hablo con los adolescentes. La idea de este proceso es que vos puedas adoptar una función constructiva en la sociedad, que vos puedas buscar ese proyecto de vida que te haga sentir que formás parte de esta comunidad y que podés aportar algo de una forma positiva, sin dañarte ni dañar a otros. Esta corresponsabilidad es un concepto que desarrolla el doctor Martín Aymar, pero surge directamente del artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño y en materia penal juvenil del artículo 40.4 de la Convención de Derechos del Niño. También lo podemos encontrar en las directrices de Riad y en las reglas de Beijing. Y en nuestras propias normas, y en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 114, que es una ley de vanguardia que busca hacer efectiva la Convención de Derechos del Niño en nuestra ciudad. En el artículo 6 específicamente vemos estos principios de la corresponsabilidad aplicados directamente, y en la ley 26061, que en el desarrollo que antes nos explicaba la doctora López, nosotros partimos de lo que era el tutelarismo clásico con la ley Agote, y luego a partir de la Convención de Derechos del Niño se buscó cambiar el paradigma para que los niños no sean objeto de protección sino sujetos de derecho, y en este cambio de paradigma el dictado de la ley 26061, la aprobación de esta ley que busca poner en rigor la Convención de Derechos del Niño en nuestro derecho interno. Entre el artículo 4 al 7 podemos ver cómo las distintas aristas de esta corresponsabilidad, la familia como institución, estoy viendo el tiempo porque me voy a extender, pero voy a tratar de focalizar. Pero la familia, la comunidad ampliada y las instituciones, bien, el gobierno como tal. Y ahí yo voy a tratar de traer algo de la experiencia del trabajo cotidiano. En mi experiencia previa a ser jueza, yo trabajaba en la defensa pública, en un área que trabajaba al momento de la detención de los adolescentes, y también voy a sumar un poco la experiencia que tengo de este año y medio como magistrada. En este punto yo, cuando me encuentro ante un adolescente, observo, podría agrupar, aunque no es protocolizable ni estandarizable las intervenciones porque cada una de ellas es artesanal, y en este punto me parece fundamental destacar que
Muchas veces a la justicia penal juvenil nos dicen, bueno, ¿cuántos casos tienen? Pero acá no se mide por cantidad, sino por calidad, por la intervención que se da a cada uno de esos casos. Es prácticamente muy difícil de medir el trabajo que lleva cada uno de esos casos, porque no es lo mismo que los casos que quizás se tramitan en la justicia de adultos. Pero voy a tratar de agruparlos de algún modo como para poder transmitirles algunas de las observaciones que uno ve en la tarea cotidiana. Uno ve niños, un grupo de adolescentes que podríamos catalogar entre comillas como que su proceso de institucionalización ha sido exitosa, que esta corresponsabilidad entre comillas ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto de vida, porque tiene una función constructiva, pero que igual son tocados por el sistema penal, igual intervenimos, porque de pronto, como contaba recién la doctora López, van a bailar y la situación, el hecho de su trayectoria vital y su etapa vital en la que su corteza frontal se encuentra en pleno desarrollo genera que haya conductas más impulsivas y entonces quizás se ven involucrados en una pelea a la salida del boliche porque también el consumo de alcohol influye, o como nos explica el doctor Mercurio cuando hablamos de neurociencias, esto de en el manejo, cuando uno está conduciendo, el hecho de que los adolescentes estén acompañados con pares también genera que los frenos inhibitorios se vean de una forma más laxa, entonces hay ciertas permisiones que se dan al momento de conducir que no serían las recomendables. Entonces vemos estos adolescentes que quizás su proceso de institucionalización fue, entre comillas, exitoso, porque fue a la escuela, porque cuando hablamos de institucionalización no hablamos de lugares convivenciales, de institutos convivenciales o de centros socioeducativos de régimen cerrado. No, la escuela es una institución, el club es una institución, la parroquia, el grupo Scout, el club de jóvenes en las escuelas públicas o las orquestas infantos juveniles, todo eso son procesos de institucionalización. Después tenemos otro grupo de niños cuyo proceso de institucionalización es parcial, entre comillas, o poco exitoso, y quizás es el claro caso de los niños que son bien identificados en el sistema penal juvenil y con los que trabajamos y que en la Justicia Nacional son bien conocidos, que son niños que la respuesta institucional no ha logrado generar su inclusión en la sociedad. Y en torno a ellos hay un montón de propuestas y de acciones que se adoptan tanto desde el sistema público como desde las organizaciones civiles. Y después tenemos un tercer grupo que son esos niños que no son conocidos por las instituciones, que su proceso de institucionalización ha sido truncado, pero al punto tal que nadie los conoce. Nos pasa de chicos que dejaron de ir a la escuela y nadie hizo un seguimiento de por qué dejó de ir a la escuela, que post pandemia quizás quedaron en situación de calle porque sus adultos referentes fallecieron y nadie los conoce, y los conocemos a partir de la intervención penal. Y en ese punto la pregunta es, ¿cuál es la respuesta desde el sistema de protección integral que se da para esas adolescencias, esas niñeces que vienen con una trayectoria vital tan marcada? Estos dos últimos grupos que yo trataba de clasificar son los más vulnerables, son los niños y los adolescentes que el sistema ha fallado, pero no ellos no son los que fallaron, los que fallamos fueron los adultos, el sistema de corresponsabilidad. Y ahí traigo la pregunta de cuál es la respuesta que da el proyecto que tiene dictamen de mayoría en el Congreso de la Nación. Sinceramente no hay una respuesta, porque podemos hablar de bajar la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, pero en definitiva no es una solución al problema de fondo, porque el problema de fondo es, si mañana decimos que la edad baja a 13 años, y me reservo mi opinión al respecto, ¿qué pasa si un niño de 12 años comete un homicidio? ¿Cuál es la respuesta del sistema? No hay respuesta, porque no hay una política pública orientada a esa característica. Entonces, muchas veces el debate que se da en torno a noticias periodísticas, como recién hablábamos, como recién nos traía el fiscal, pero pierde de vista que en realidad no es una respuesta penal la que debe dar el Estado, es una respuesta de política pública. Y ese es el debate que no nos estamos dando. Y a la vez, en paralelo, cerramos e impedimos el debate en torno a lo que sí necesitamos, que es una obligación convencional, y tenemos una condena internacional, que es tener un régimen penal juvenil respetuoso del amplio cuerpo normativo de la infancia. Bueno, voy a ir cerrando, pero quería traer también algo de esperanza a tanta situación
La verdad es que nosotros, los trabajadores, quien trabajó siempre en infancias, habla de esto de masticar a veces la frustración, ¿no? Uno pone todo el corazón y busca constantemente ser creativos y buscar la forma de generar algo distinto en ese niño, en esa adolescencia, en esa trayectoria vital, y muchas veces el sistema nos hace masticar la frustración de ver que seguimos en el mismo lugar. Pero bueno, hay posibilidades, hay estrategias, hay experiencias en las que pudimos ver que este trabajo, que es artesanal y que es en el 1 a 1, porque para tocar una subjetividad hay que mirar a los ojos y hay que meterse en el corazón de la persona, no podemos estandarizarlo ni establecerlo en abstracto. Podemos ver algunos casos donde la articulación interagencial ha redundado en una mejora. Voy a traer un caso que trabajamos en su momento en la defensa, un adolescente en situación de consumo, no de sustancias psicoactivas, sino de alcohol. La doctora fue su defensora, ya voy cerrando. Y logramos articular con el CAINA, con la mamá que no podía contenerlo, desde la defensa, con el sistema de salud, con el sistema Fines, y este chico pudo armar un proyecto de vida y generó una adherencia a la política pública que teníamos para ofrecer. Eso de la defensa. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un proyecto piloto que se llama Entramados, que lo que busca es trabajar directamente con el municipio y con ese adolescente que ha sido tocado por un simple hecho, un hecho no tan grave, para que haya un seguimiento y un acompañamiento en su ámbito social, que eso es fundamental. Bueno, y lo último que también quería decir, que si no el juzgado me van a linchar si no lo digo, es que necesitamos articular con lo que es el sistema de protección integral, pero también con lo que es el ámbito jurisdiccional que controla directamente este sistema de protección integral, porque nos ocurre que nos llegan adolescentes que son no punibles, que no corresponden ninguna medida penal, pero llegan un viernes en estado de consumo problemático, y para que la policía le dé una respuesta al Consejo de Derecho de Niño y Adolescente, para que haya una consigna que pueda sostener la voluntariedad de ese niño, es necesario un juez, porque la policía, con la simple orden del Consejo de Derechos, no habilita la consigna. Entonces, ahí necesitamos una política pública directa, porque el adolescente sin conciencia de enfermedad, si un adulto sin conciencia de enfermedad no puede sostener un tratamiento, ¿cuánto le vamos a pedir a un adolescente que muchas veces nos llega completamente roto y que si tiene que estar en el hospital con la sola fuerza de su voluntad, se va a ir? Y no porque uno quiera que un adolescente esté como un policía, sin duda, porque la obligación que está establecida que no deben estar bajo custodia de una policía, pero es necesario pensar una política pública que genere esa persuasión del uniformado, que no la va a generar un doctor, para que ese adolescente pueda sostener, aunque sea esas primeras horas, esos primeros días, que luego le generan esta conciencia de enfermedad y le permiten adherencia a la política pública y centralmente a su cuidado de su derecho fundamental de una vida digna. Así que bueno, nada, eso es todo mi respuesta. A continuación le damos la palabra a la doctora Romina Furio. La doctora se desempeña actualmente como secretaria letrada a cargo de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de esta ciudad de Buenos Aires, que depende de la Cámara de Casación y Apelaciones. Desde ese rol impulsa una mirada integral y con enfoque restaurativo en causas judiciales vinculadas a infancias y adolescencias. Desde el campo académico se destaca como tutora y coordinadora de la diplomatura titulada Justicia Juvenil, Situación, Tendencias y Retos desde una mirada restaurativa, que fue recientemente declarada de interés por la legislatura porteña. Cuenta con una vasta experiencia profesional y una larga trayectoria institucional, con compromiso sostenido con la promoción y protección de los derechos de infancias y adolescencias. Con nosotros la doctora Furio. Gracias. ¿Se escuchan? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecerle a EXVA y en particular a Roberto Nievas por la invitación a esta jornada. También a Francisco Lupias,
ya que organizan estos encuentros de intercambio que nos permiten reflexionar y poder construir en conjunto. Por supuesto, también agradecerle a esta casa que siempre nos abre sus puertas y hace posible estas hermosas jornadas de intercambio, y a todo el público presente. Bueno, yo traje una presentación muy cortita, voy a ver si... hermoso, perfecto. Les quería contar desde el rol que hoy me toca ocupar en la actualidad como secretaria de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece importante poder aportar a este debate público sobre el sistema, la reforma del sistema penal juvenil, una perspectiva interdisciplinaria. Por eso, en esta breve presentación voy a tratar 3 ejes que sería el estado de situación general de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los jóvenes en conflicto con la ley penal, que se abordan desde la Secretaría de Infancias, el rol de la Secretaría de Infancias y Adolescencias y los posibles desafíos u oportunidades que presenta este proyecto de reforma de la ley. Bueno, como es de público conocimiento, en nuestro país la edad de imputabilidad es de 16 años, conforme lo establece la Ley 22.278. No obstante, ya hace tiempo se viene debatiendo la posibilidad de reducir la edad de punibilidad, y un ejemplo de ello, por supuesto, es el proyecto que hoy cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados y que propone, por supuesto, entre otros aspectos, la baja de la edad a 14 años. En este marco, me gustaría comenzar con algunas consideraciones generales. Desde las perspectivas de la Secretaría, es importante señalar, también lo dijo la doctora Delange y acá algunas colegas, que la percepción social respecto de la participación de jóvenes y adolescentes en hechos delictivos, muchas veces alimentada por los medios de comunicación, tiende a sobredimensionar este fenómeno. Y si bien esa percepción puede considerarse legítima, no debería constituirse, a mi entender, en el único fundamento para definir una política criminal. En muchos de los casos en los que intervenimos desde la Secretaría, con los adolescentes se encuentran atravesados por contextos de profunda exclusión social. Y esta realidad debe ser leída como una situación de vulneración previa de derechos y no como una condición que justifique su criminalización. Asimismo, creo que es importante destacar la existencia de múltiples fuentes estadísticas que coinciden en que el porcentaje de delitos cometidos por menores de 18 años en Argentina es muy bajo en comparación al total de delitos registrados en el país. Y esto permite inferir, al menos en forma preliminar, que existe una brecha significativa entre la percepción social sobre la incidencia delictiva juvenil y los datos objetivos disponibles. En este contexto, resulta relevante mencionar que desde el año 2007, ya lo explicó la señora defensora, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, que ha significado un avance sustancial en la adecuación normativa del corpus juris internacional y constitucional en la materia. Esta ley fue pionera en incorporar prácticas de justicia restaurativa, incorporar o promover medidas alternativas al juicio, la reintegración social de los adolescentes y está orientada a la reparación del daño. La Secretaría de Infancias y Adolescencias, acá traje en un slide las funciones, no sé si se ven bastante bien,
fue ampliada o creada, podríamos decir, como Secretaría de Infancias y Adolescencias por resolución 981 en octubre del año pasado. Esta Secretaría concentra múltiples funciones estratégicas que están orientadas a la atención integral, protección y restitución de los derechos de las infancias y adolescencias. Y esta Secretaría surge como una estructura fortalecida con un enfoque interdisciplinario. Ya cuenta con una larga trayectoria desde que era Oficina de Apoyo en Justicia Penal Juvenil desde el año 2014 y luego también se amplió a Secretaría Interdisciplinaria en Justicia Penal Juvenil. Las funciones principales de esta Secretaría, abarcando más que nada lo que es penal juvenil, son elaborar informes psicodiagnósticos para órganos jurisdiccionales, incorporando perspectivas de salud mental, dinámica familiar, escolaridad, comunidad y antecedentes del adolescente. También los equipos interdisciplinarios de la Secretaría acompañan procesos de intervención directa, realizando entrevistas, visitas domiciliarias, articulaciones con organismos de salud y educación, por supuesto con el organismo de protección de derechos y programas sociales. También los equipos diseñan estrategias de seguimiento personalizado orientadas a fortalecer los vínculos familiares, los vínculos del adolescente con la comunidad, con un claro objetivo de no institucionalización. Y asimismo impulsa dentro de todas las intervenciones que realiza mecanismos de justicia restaurativa. La Secretaría también asume un rol central en el diseño, sugerencia y supervisión de pautas dentro de las medidas no privativas de libertad, como la suspensión del juicio a prueba, asegurando un seguimiento y acompañamiento activo y respetuoso de los derechos de los adolescentes. Perdón que no estoy muy bien de la voz y se me va un poquito. Y su existencia y fortalecimiento, agrandándola desde octubre del año pasado, demuestran que es posible pensar en políticas públicas que respondan a la complejidad del fenómeno juvenil sin caer en respuestas simplistas o punitivistas. Dentro de las funciones, acá está la Secretaría completa, dentro de las funciones actuales de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, además de la competencia penal juvenil, se desarrollan acompañamientos, evaluaciones y toma de declaración de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos en el marco de un proceso judicial. Quería comentar cuáles eran las funciones que realizamos desde la Secretaría para ver también desde el marco interdisciplinario cómo podría afectar o ser un desafío o una oportunidad este proyecto de reforma por el cual estamos hoy acá en esta jornada. El escenario institucional ante la posible reforma, desde una perspectiva jurídico-técnica y neurocientífica, que sumo a lo que dijo mi colega y que habla siempre el doctor Ezequiel Mercurio, la propuesta de reducir la edad de 16 a 14 años implica una serie de desafíos para todos los actores del sistema judicial. Las diferencias evolutivas que hay entre esta línea de 14, 15, 16 y 17 años tienen mucho que ver con la intervención que los equipos van a poder tomar con, si es que baja la edad, con estos chicos, con estos adolescentes de 14 y 15 años. Desde el campo de la neurociencia, como muchos ya hemos escuchado, el cerebro adolescente se encuentra en pleno proceso de maduración hasta pasados los 20 años de vida, particularmente en lo referido a las funciones ejecutivas dependientes de la corteza
prefrontal, que sería la toma de decisiones, el control de los impulsos, juicio moral, anticipación de consecuencias y regulación emocional. Si bien a los 14 años puede un adolescente mostrar capacidades cognitivas básicas similares a los jóvenes de 16 y 17 años, existen diferencias cualitativas significativas en la madurez emocional, en la resistencia a la presión del entorno y la percepción del riesgo. Y estas habilidades son fundamentales para poder atribuir responsabilidad penal conforme al principio de culpabilidad. También hay ciertas limitaciones técnicas de los dispositivos actuales, los psicológicos, sociales, educativos e institucionales, que integran el sistema penal juvenil, se diseñaron para adolescentes de 16 años en adelante. La baja de la edad conllevaría la necesidad de revisar protocolos de intervención, estrategias, criterios de evaluación de peligrosidad o madurez y modelos de sanción o restitución. Los adolescentes de 14 años requieren un abordaje diferencial y altamente especializado, que considere la mayor vulnerabilidad emocional, la susceptibilidad a la sugestión, la dificultad para sostener procesos prolongados y la frecuente ausencia de contención familiar. Como decía, los dispositivos están creados para jóvenes de 16 en adelante o incluso mayores de esa franja, porque la realidad es que cuando desde la Secretaría tomamos intervenciones, tal vez los jóvenes ya tienen 17, ya tienen 18, 19 y hasta 20, y tomamos la intervención y tenemos que trabajar con esa franja etaria. Es decir, que incluir adolescentes más jóvenes, en mi opinión, va a requerir desarrollar protocolos específicos que contemplen su menor capacidad de abstracción, autonomía y reflexión moral. Se deben generar circuitos diferenciados de escucha, de evaluación, de intervención psicosocial con una mayor carga pedagógica y restaurativa y adaptado a los niveles cognitivos y emocionales de esa franja etaria. También hay una necesidad de abordar los procesos de responsabilización en adolescentes de menor edad. Implica más tiempo en la intervención de los profesionales, más presencia de equipos técnicos y mayor articulación con dispositivos educativos de salud mental, por supuesto, el organismo de protección de derechos y la comunidad. Las oportunidades que veo con respecto a la reforma, quisiera destacar, como todos sabemos, hay muchas jurisdicciones que han avanzado en la normativa del procedimiento local, acorde a alineamientos y estándares internacionales en la materia, pero no debemos olvidar que al día de hoy nos rige la Ley 22.278. Y esta situación deja librada a cada jurisdicción la forma de implementación del régimen penal juvenil, lo cual por supuesto genera mucha desigualdad en el trato y garantías ofrecidas a los adolescentes. Por eso la modificación propuesta contempla oportunidades, contempla la oportunidad de avanzar hacia la modernización y unificación del sistema penal juvenil en Argentina y la incorporación de nuevos lineamientos que se ajusten en mayor medida a parámetros internacionales. Sin perjuicio de los distintos lineamientos y posicionamientos sobre la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, es imprescindible que el foco esté puesto en la construcción de un sistema coherente, humano y eficaz, que priorice la reintegración social y la prevención por sobre el castigo. Debemos dejar de pensar en términos de endurecimiento punitivo como única respuesta y comenzar
a intervenir en instituciones sólidas, políticas públicas, intersectoriales y modelos de intervención restaurativa. Ya termino. Como conclusión, es necesaria la reforma de la Ley 22.278, ya acá mis compañeros de panel explicaron el porqué, la época en que salió, se sancionó la ley, así que sí, es necesaria la reforma y revisión, así como también el fortalecimiento en la capacidad de respuesta estatal. Y por último, a mi entender, resulta fundamental profundizar las articulaciones con el sistema de protección integral. En suma, y ya para terminar, una reforma sin implementación efectiva no solo es ineficiente, sino que es injusta. Por eso, más allá del contenido puntual de este proyecto, lo verdaderamente urgente es construir condiciones reales para que cualquier cambio legislativo pueda traducirse en prácticas respetuosas, transformadoras, eficaces y con sentido reparador para los adolescentes en contacto con el sistema penal juvenil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Furio. A continuación tiene la palabra la doctora Noris Piniata, y que es la que finaliza este panel. La doctora es, ahora le doy el micrófono, la doctora es asesora tutelar ante la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de esta ciudad. Su trayectoria está profundamente vinculada a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con una formación arraigada en el campo de los derechos humanos. Comenzó su trabajo en el movimiento ecuménico por los derechos humanos y tiene experiencia que luego trasladó a la Dirección de Niñez del Gobierno de la ciudad, donde impulsó un modelo de asistencia jurídica gratuita e interdisciplinaria que dio origen a las actuales defensorías zonales consagradas en la Ley 114. Con ustedes, la doctora Noris Piniata. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme. Puntualmente, mi agradecimiento va a estar en Ariel, en Oriana y en Agustina, que son los tres con quienes hablé. Y como no me quiero repetir con mis compañeros de panel, yo me voy a enfocar, es cierto, no hay estadísticas, con lo cual yo traté de traer estadísticas del año 2024 del Ministerio Público Tutelar y de ver, bueno, con qué jóvenes trabajábamos. No en la segunda instancia, en la primera instancia, ya que, como ellos han dicho, nuestro sistema normativo procesal nos permite muchas salidas alternativas para los jóvenes, por lo tanto, la mayoría no llegan a cámara. En el año 2024, de un total de 10.861 expedientes que ingresaron, a ese total de expedientes le correspondieron 10.875 niños. Un 68.7 penal, eran temas penales, y un 27.6 contravencionales. Ahora, de esos 10.800, los niños que estaban involucrados en el sistema penal juvenil, ya sea como denunciados o como imputados, eran 1.111, ¿no? El 10% del total de niños con los cuales trabajamos. Digo denunciados e imputados porque el denunciado puede ser que el que describa la conducta, luego la conducta no sea un delito. O puede ser que sea un delito, pero que él no sea punible, que haya una causal de exculpación. O que sea un delito, pero que él no tenga nada que ver. En especial porque mirando las estadísticas de Nación, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que los cierres de causas
de Nación, tienen un alto porcentaje, como un 16.8, una cosa así, de cierres de causas en situaciones que no son delito. O sea, yo tengo ahí una cantidad de chicos que estoy capturando por el sistema por hechos no delictivos. O sea, por el cual no estaríamos ninguno de nosotros tampoco involucrados en el sistema. Por eso, de ese total de 1.111, 92% son denunciados. Y solo el 8% son imputados. O sea, son aquellos chicos respecto de los cuales el hecho sí es un delito y el fiscal tiene prueba como para relacionar a ese pibe con ese acto que es un delito. O sea, probó que había un hecho, probó que el hecho era un delito. No estoy diciendo que esta es una prueba definitiva, pero mínimamente tiene, digamos, esos pasos cumplidos. O sea, que de 1.111 trabajamos con 81 en el año 24. Fíjense el universo, ¿no? O sea, en el que nos estamos poniendo. Bien. De esos 81, debido a a una demanda de mis compañeros de primera instancia, yo había hecho, previo a esto, a esta charla, había sacado una estadística relacionada con los chicos las situaciones en las cuales estaba involucrado el 128, o sea, chicos acusados o que de alguno de los párrafos del artículo 128, del cual sí son punibles. Y más o menos digamos, de lo registrado, porque uno depende mucho de cómo carga cada ser humano encargado de cargar digamos, la información en el expediente digital que todos tenemos. Pero el número de chicos que involucrados en este tipo rodaba entre los 35 o 40 chicos, o sea, no era la mitad de este 81. Y lo hice porque tenía una demanda de que no tenemos una respuesta adecuada para salidas alternativas en el caso del 128, debido a que la respuesta que más se utiliza es una respuesta que está pensada para los adultos acusados del 128, no para los adolescentes. No es lo mismo un adolescente que un adulto ante ese hecho. No estamos hablando de lo mismo. Y algo que acá todos recordaron y que yo voy a volver a traer, es súper importante cuando hablamos de adolescentes identificar el contexto del adolescente, el contexto familiar, el contexto cultural, el contexto comunitario del adolescente. Es parte de lo que le sucede, es parte de sus acciones y de sus decisiones. En este marco, ¿qué hacemos los asesores tutelares, no? Más allá de lo que dice el 40 de la 2451, más allá de que somos garantes del interés superior del niño, yo voy a ir a lo concreto. ¿Qué hacemos con estos 81 pibes? ¿Qué hacemos que están involucrados y que son delitos, son acciones que se van a seguir adelante? Y primero escuchamos a los adolescentes. Muchas veces no solo a ellos, escuchamos a los adolescentes, escuchamos a los referentes, a la madre, al padre, al tío, a la abuela, al profesor del primer año, al cura párroco que hace actividades con el chico o que le da de comer. Después, otra de las cosas que hacemos mucho con todos, pero especialmente con los adolescentes, y yo la hago especialmente con todos adolescentes y adultos que tienen problemas de salud mental,
Articulamos con todos los organismos e instituciones públicas y privadas para garantizarle los derechos vulnerados, más allá del derecho a la defensa que le garantiza el defensor oficial especializado. Normalmente, cuando un chico se para delante de nosotros, por supuesto, necesita una defensa especializada en ese proceso en concreto, pero en cuanto abre la boca y nos cuenta su vida, tiene 100 derechos más vulnerados. De esos 100 nos tenemos que ocupar nosotros y tenemos que ver con quién hay que articularlo y qué acciones hay que hacer para que mínimamente dejen de estar vulnerados y en la medida de lo posible se los podamos restituir. Después, un buen trabajo es la articulación con la defensa y las propuestas de soluciones al conflicto. ¿Cómo articulamos? ¿Cómo la propuesta técnica se articula con esta propuesta de garantización del interés superior? Y en este punto yo voy a decir que una cosa que últimamente hacemos es tratar de garantizar que la defensa de ese adolescente no sea meramente formal. Algo que lamentablemente este año fue el primer año que yo detecté una situación como esas. Un adolescente que merecía un poco más de esfuerzo por parte de todos nosotros, de todos los actores, en lo que concierne a preocuparnos de qué era lo que le estaba pasando. No sé, en este punto presentó un RI que está ahí, están viendo qué hacen con ese RI, porque para mí merece que su situación sea revisada. Como ya les comenté, el nivel de articulación que tenemos sí o sí implica articular con el sistema de protección, algo que ya mencionó acá mi compañera Laura, con la cual acuerdo, y creo que con el tema del sistema de protección es súper importante no olvidar que es el paraguas contenedor de todos los derechos de los adolescentes con los que trabajamos. Todos los adolescentes, todas las personas hasta los 18 años están dentro del sistema de protección integral. Después hay algunos, un poquitito, 81 en el caso del 2024 para la asesoría, que a su vez tienen acciones que tocan el sistema de responsabilidad penal, pero no por eso dejan de estar dentro del sistema de protección integral. Que me parece que en ese punto es un desafío, porque no en pocos lugares discriminan la respuesta que da el sistema de protección integral con la que da el sistema de responsabilidad penal. Yo creo que la de responsabilidad penal es una respuesta específica y especializada, pero nunca puede dejar de pertenecer al sistema de protección integral. Y en relación con la reforma, y antes de meterme con la propuesta actual del dictamen de mayoría, del cual voy a decir como las cosas más generales, yo creo que no debemos olvidar algo que nos recordó el Comité de Derechos del Niño el año pasado, en octubre del 2024, en ocasión de las observaciones finales del 7º informe periódico a la Argentina. O sea, es lo más cercano que tenemos en relación con la respuesta penal que le damos a los jóvenes. Primero, por supuesto, el comité dijo qué le preocupaba. Le preocupaba que no modificáramos la 2278, le preocupaba que todos los proyectos que estaban en el Congreso rebajaban la edad penal a los 13 años, le preocupaba que el número de niños privados de libertad en los centros de detención estuvieran alejados de sus familias, que eso por ahí no sucede en la Ciudad de Buenos Aires porque está dentro de la ciudad. Le preocupaban las condiciones de vida de los centros de privación de libertad y las continuas detenciones en comisarías y las prácticas degradantes y de malos tratos que había ahí. Pero ¿qué le recomienda el comité a la Argentina? Que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de rebajarla, que promueva la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil,
que promueve activamente medidas no judiciales en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley o acusados o declarados culpables de haber infringido el derecho penal, y siempre que sea posible la no imposición de penas privativas de libertad, que en el caso que tenga que aplicar una pena privativa de libertad sea el último recurso, que dure lo menos posible y que la revise periódicamente, y que nunca junte a niños con adultos, si hay que aplicarle penas privativas de libertad, y que, digamos, aplique estrategias, programas, recursos para evitar la pérdida de contacto de los niños con sus familias, y que no detengan más niños en lugares a disposición de las policías. Eso no sucede en la capital, por suerte. Esta ciudad lo hemos, por suerte, lo hemos superado. Bien. Para cerrar, ¿qué cosas el dictamen de mayoría no cumple con estas observaciones que nos hizo el comité? Le baja la edad a 14 años. Las penas máximas, el máximo de la pena puede llegar a 20 años, o sea, no es que toma en cuenta penas acotadas. Tercero, no excluye ningún tipo penal del Código Penal, ninguno. Cuarto, incluso los institutos, que uno podría decir de salidas anticipadas, son exactamente iguales que los de los adultos. Quinto, la consecuencia de no funcionar, como comentó acá Laura, que hay un grupo de adolescentes a los cuales entran en programas institucionales, pero no funcionan estos programas. La consecuencia del dictamen de mayoría es, bueno, entonces te privo de la libertad. Como no funcionó, hace 30 años que vengo hablando de esto. Yo lo que digo es, en estos 30 años los adultos no somos capaces de pensar que por ahí los que no funcionamos somos nosotros, que estamos dando respuestas que no son las adecuadas. O sea, pensemos un poco. El otro problema que tiene el dictamen de mayoría es que los lugares de detención, si bien dice que tienen que ser separados de los adultos, pueden ser, en algún caso, una sección separada dentro del servicio penitenciario. Y una cuestión grave es que incluye a los no punibles y que permite que el juez ordene medidas, estudios, y el contenido de estas medidas y estudios es básicamente pensado desde alguien que tiene una enfermedad ya sea de salud mental, de consumo problemático, pero mirado desde el punto de vista de la enfermedad. Yo entiendo que lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿qué país queremos tener dentro de 20 años? Porque a los pibes a los que les apliquemos estas penas son los pibes que van a estar dentro de 20 años, algunos gobernando, otros votando, pero que son los pibes que nos van a seguir a nosotros, ¿no? Y me parece que es súper importante que nos preguntemos qué respuestas les queremos dar. Lo más grave del dictamen es que no hay ni una palabra sobre la aplicación de la justicia restaurativa. Y eso realmente es como una vuelta atrás. Para esta ciudad, el dictamen de mayoría es una gran vuelta atrás. De donde estamos parados hoy, es una gran vuelta atrás. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el primer panel.